Hola a todos, bienvenidos a una nueva inmersión. Eh, Hola, esta vez nos adentramos en un tema que estoy segura les va a fascinar. claro. Como estudiantes y maestros de homeopatía sabemos que ya tienen un buen manejo de los principios básicos, Sí, pero hoy vamos a explorar cómo las leyes biológicas del Dr. Hammer pueden complementar nuestra práctica. así es. Vamos a bucear en el capítulo 16 del libro de Alejandro Torres Atiz. Él es un homeópata que ha explorado con mucha profundidad la intersección entre estas dos disciplinas. Exacto, y la idea es descubrir cómo podemos usar este conocimiento para enriquecer nuestro entendimiento de las enfermedades y guiar tratamientos más efectivos. Lo que me parece fascinante es que ambas disciplinas, tanto la homeopatía como las leyes biológicas, comparten una visión holística del ser humano. En lugar de ver la enfermedad como un conjunto de síntomas aislados, buscan comprender cómo se manifiesta en cada individuo. Y esto me recuerda mucho a la forma en que nosotros, como homeópatas, abordamos el diagnóstico, ¿no? Sí. No nos basamos únicamente en imágenes o pruebas de laboratorio. Sino que observamos todos los signos y síntomas, tanto físicos como emocionales, Va. para entender el panorama completo. Precisamente. El capítulo 16 nos describe 4 pasos fundamentales para el diagnóstico homeopático desde la perspectiva de las leyes biológicas. Ajá. Y aquí es donde empezamos a ver las conexiones entre ambas disciplinas. Me encanta cuando encontramos esos puntos en común. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre estos 4 pasos? Con gusto. Sí. El primer paso consiste en identificar los cambios inusuales que la persona ha experimentado en su vida, tanto a nivel físico como psicológico. Es decir, se trata de buscar pistas, Sí. como si hiciéramos detectives, ¿no? Ha habido cambios en el apetito, el sueño, el estado de ánimo. Ajá. ¿Han aparecido dolores nuevos o molestias inexplicables? Exacto. Estamos buscando cualquier señal que nos indique que algo está funcionando diferente en el organismo. Ajá. Y una vez que hemos identificado estos cambios, el segundo paso consiste en conectarlos con un evento desencadenante. Ajá. Aquí es donde buscamos el origen del conflicto, ¿verdad? Ese evento que pudo haber generado un impacto emocional significativo en la persona. Exactamente. Nos da algunos ejemplos muy interesantes. Sí. Por ejemplo, los dolores musculares pueden estar relacionados con un conflicto de autodesvalorización. Es decir, si una persona se siente menospreciada o incapaz, esto puede manifestarse a nivel físico como dolor muscular. Así es. Y una vez que hemos identificado el evento desencadenante, el tercer paso consiste en determinar en qué fase del conflicto se encuentra la persona. ¿Te refieres a si el conflicto está activo o en proceso de resolución? Exactamente. Y para esto observamos indicadores físicos y mentales. Ajá. Por ejemplo, en la fase activa la persona puede presentar insomnio, ansiedad, baja temperatura corporal, mientras que en la fase de resolución podría tener mucho sueño, buen apetito y una sensación de calma. Es como si el cuerpo nos enviara señales a través de los síntomas, ¿verdad? Sí. Y dependiendo de la fase en la que se encuentre la persona, los síntomas serán diferentes. Y no olvidemos la epicrisis, esa fase de agudización del conflicto que precede a la curación. Claro, la epicrisis puede manifestarse con síntomas intensos, Sí, como fiebre alta, dolores agudos o incluso convulsiones. exacto. Es como si el cuerpo estuviera haciendo un último esfuerzo para eliminar el conflicto. Wow. Y finalmente, el cuarto paso nos invita a considerar si hay múltiples conflictos en juego. Claro, a veces la persona puede estar lidiando con varios eventos o conflictos a la vez, Sí. lo que complica el panorama. No siempre es fácil identificar el origen de los síntomas, ¿verdad? Así es. Es importante analizar si los síntomas provienen de un solo evento o de varios y cómo se interrelacionan. Ajá. Y aquí es donde las leyes biológicas del Dr. Hammer nos ofrecen una herramienta muy valiosa. Me intriga saber cómo se conectan estos 4 pasos con las leyes biológicas. Bueno, la primera ley biológica, que habla del evento inesperado que amenaza la vida, es muy similar al evento desencadenante que buscamos en homeopatía. Es decir, ese shock emocional que activa todo el proceso, ¿no? Exacto. Y la segunda ley de Hammer, la ley bifásica, se relaciona con la forma en que la homeopatía reconoce las fases fría y caliente de la enfermedad. Espere. Necesito un ejemplo para entenderlo mejor. Claro. Imagina una inflamación. En la fase activa fría, el cuerpo está en alerta intentando contener el problema, pero en la fase de resolución caliente aparecen la fiebre y la infección, señales de que el cuerpo está reparando el daño. Ah, ya entiendo. Es como si la temperatura corporal reflejara la actividad del cuerpo en cada etapa. Sí. En la fase fría, el cuerpo está en modo de supervivencia, conteniendo el conflicto, Ajá. mientras que en la fase caliente está trabajando para repararlo. Exactamente. Y esto nos lleva a la tercera ley de Hammer, que se centra
en las capas embrionarias, endodermo, mesodermo y ectodermo. ¿Y cómo encajan estas capas en todo esto? Para ser honesta, siempre me ha costado entender este concepto. Bueno, cada capa embrionaria da origen a diferentes tejidos y órganos, y cada uno responde de manera particular en cada fase de la enfermedad. Sí. Por ejemplo, los órganos derivados del endodermo, como el estómago o los pulmones, tienden a inflamarse o desarrollar tumores en la fase activa, mientras que en la fase de resolución se presentan infecciones. Interesante. Es decir, la capa embrionaria nos da información sobre cómo se va a manifestar la enfermedad en cada órgano. Exacto. Y luego tenemos la cuarta ley, que habla del papel de los microbios en la fase de curación. Entonces los microbios no son siempre los villanos de la historia. No necesariamente. Ok. En la fase de resolución, los microbios ayudan a limpiar y reparar los tejidos dañados, Ok. aunque hay excepciones, como la diabetes, donde no intervienen de la misma manera. Es fascinante cómo cada pieza de rompecabezas va encajando. Sí. ¿Y qué hay de la quinta ley de Hammer? La quinta ley nos recuerda que cada síntoma tiene un propósito biológico, una función de supervivencia. Ah. Y esto coincide con la visión homeopática, que busca entender la experiencia individual del paciente. Claro, no se trata de eliminar los síntomas a la fuerza, sino de comprender su significado dentro del proceso de curación. Exactamente. Y hablando de comprender, el capítulo 16 también nos trae algunas ideas muy interesantes de Hahnemann, el padre de la homeopatía. Me intriga saber qué tiene que decir Hahnemann al respecto. Bueno, él observó que las enfermedades crónicas podían tardar hasta 6 años en curarse con diluciones centesimales. 6 años. Eso es mucho tiempo. Sí, Wow. pero él también notó que este tiempo se podía reducir con potencias más altas. Es decir, la potencia del remedio influye en la velocidad de curación. Entiendo. Entonces, si queremos acelerar el proceso de curación, podríamos usar potencias más altas. Exactamente. Y Hahnemann también notó que la ansiedad podía obstaculizar la curación. Ajá. De hecho, el libro presenta casos que ilustran este punto. Claro, la ansiedad nos mantiene atrapados en el conflicto y dificulta la recuperación. Y por último, Hahnemann aconsejaba administrar los remedios después de un paroxismo, no antes, enfatizando la importancia del timing en la homeopatía. Claro. Hay que esperar el momento adecuado para que el remedio actúe con la máxima eficacia. Precisamente. Y todo esto nos lleva a la pregunta clave. ¿Cómo resolvemos el conflicto que está en la raíz de la enfermedad? Buena pregunta. ¿Qué nos dice el Dr. Hammer sobre esto? Hammer era un defensor de las soluciones prácticas, de abordar el conflicto de raíz en lugar de solo hablar de él. ¿Te refieres a que hay que tomar acción para cambiar la situación que nos está afectando? Exactamente. Él usaba la analogía del ciervo. Para sobrevivir, el ciervo necesita recuperar su territorio. Ajá. No basta con hablar del problema. Del mismo modo, en homeopatía, es crucial identificar y abordar la causa raíz del conflicto para que la persona pueda sanar. Es una analogía muy poderosa. Y sí, Si solo nos enfocamos en suprimir los síntomas con medicamentos, podríamos estar obstaculizando el proceso natural de curación. así es. Bloquear las señales del cuerpo sin entender su mensaje no resuelve el problema de fondo. Y hablando de soluciones, ¿cómo se aplica todo esto al tratamiento homeopático? El capítulo 16 nos recuerda la importancia del concepto de totalidad sintomática para la selección del remedio. Es decir, tener en cuenta todos los síntomas, tanto físicos como emocionales, para elegir el remedio más adecuado. Exactamente. Y es fascinante cómo el mismo remedio puede usarse en ambas fases, activa y de resolución, Ajá. ajustando la potencia o la dosis según sea necesario. Eso es muy interesante. Significa que no hay que cambiar de remedio cada rato, sino observar cómo evoluciona el paciente y ajustar el tratamiento en consecuencia. Claro, y comprender las fases nos ayuda a evitar cambios innecesarios del remedio y permite que el remedio actual siga su curso. Sí. Aunque, como ya mencionamos, a veces la persona puede tener múltiples conflictos activos, Ajá. lo que requiere un análisis más complejo del cuadro sintomático. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Bueno, creo que la gran enseñanza es que la homeopatía y las leyes biológicas pueden trabajar juntas para brindarnos una visión más completa de la enfermedad. Es decir, no son sistemas opuestos, sino complementarios. Exactamente. Y esta perspectiva integral puede guiarnos hacia tratamientos más efectivos y personalizados. Me parece un punto crucial para reflexionar. Y hablando de reflexiones, ¿qué nos espera en la siguiente parte de esta inmersión? En la siguiente parte vamos a profundizar en cómo podemos aplicar estos conocimientos en la práctica clínica. Sí. Veremos ejemplos concretos de cómo las leyes biológicas pueden ayudarnos a comprender mejor a nuestros pacientes y a elegir el remedio más adecuado. Me parece genial. Ah. Estoy segura de que esta información será de gran utilidad para todos nuestros oyentes. Claro. Nos vemos en la próxima parte para seguir explorando este fascinante tema. Hasta la próxima.
Y justo donde la homeopatía y las leyes biológicas se encuentran ahí, es donde encontramos las claves para una curación más profunda y duradera. Me gusta cómo lo planteas. No se trata solo de eliminar los síntomas, sino de acompañar a la persona en un proceso de transformación, ¿no? Exactamente. El capítulo 16 nos ofrece herramientas muy valiosas para este acompañamiento. Por ejemplo, el autor nos habla de la importancia de ayudar a la persona a identificar y expresar el conflicto que subyace a la enfermedad. Claro, porque muchas veces no somos conscientes del impacto que un evento traumático ha tenido en nuestra vida. Lo guardamos en el subconsciente y ahí se queda generando bloqueos energéticos. Y si no logramos procesar ese evento, si lo reprimimos, la energía bloqueada se manifestará de alguna manera en el cuerpo. Es como si el cuerpo nos estuviera hablando a través de los síntomas, ¿verdad? Totalmente. Es como si nos dijera, oye, aquí hay algo que no está resuelto, préstame atención. Y aquí es donde entra la homeopatía con su capacidad de escuchar y comprender ese lenguaje corporal. Precisamente, la homeopatía no se limita a tratar los síntomas superficiales, sino que busca la raíz del problema, el origen del desequilibrio. Y también con su enfoque en la individualidad del paciente. No hay una fórmula mágica que funcione para todos. Cada persona necesita un tratamiento personalizado, ¿cierto? Claro. Eso es fundamental. Y para encontrar el remedio adecuado necesitamos tener en cuenta la totalidad sintomática, incluyendo la fase del conflicto en la que se encuentra la persona. Recordemos que, como vimos en la primera parte, el mismo remedio puede ser útil en ambas fases activa y de resolución, solo que la potencia o la dosis podrían variar. Es como si el remedio fuera una llave que abre la puerta hacia la curación, pero la cerradura es diferente en cada persona y en cada fase del proceso. Me gusta esa analogía. Y aquí es importante tener en cuenta las observaciones de Hahnemann sobre la ansiedad que mencionábamos en la primera parte. Él decía que la ansiedad podía retrasar la curación. ¿Recuerdas? Sí, claro. Si la persona está constantemente preocupada, dándole vueltas al conflicto, esto impedirá que el remedio actúe con la misma eficacia. Es como si la ansiedad fuera un ruido que interfiere con la señal del remedio. Exactamente. Entonces, parte del tratamiento consiste en ayudar a la persona a encontrar la calma, a soltar la ansiedad, a confiar en su propio proceso de curación. Y también encontrar soluciones prácticas al conflicto. Recordemos la analogía del ciervo que necesita recuperar su territorio. No basta con hablar del problema, hay que tomar acción para cambiar la situación, ¿no? Totalmente. De lo contrario, la persona se quedará atrapada en un círculo vicioso de estrés y enfermedad. Y hablando de estrés, el capítulo 16 también menciona un punto muy importante. La administración del remedio Hahnemann recomendaba esperar a que pasara la crisis antes de administrar el remedio. ¿Por qué crees que hacía esta recomendación? Bueno, es como si la energía del remedio necesitara un espacio para actuar un momento de calma después de la tormenta. Si administramos el remedio en plena crisis, ¿podríamos interferir con la respuesta natural del cuerpo? Es como si intentáramos apagar un incendio, echándole más leña al fuego. Hay que esperar a que las llamas se calmen un poco para poder actuar con mayor precisión. Exacto. Y esto nos lleva a una pregunta clave. ¿Cómo sabemos que la persona está realmente curando? ¿Qué señales debemos observar? Esa es una pregunta fundamental. A veces los síntomas pueden desaparecer por un tiempo y luego volver a aparecer. ¿Cómo podemos diferenciar una curación superficial de una curación profunda? Bueno, hay varias señales que podemos observar. Por ejemplo, una mejoría en el estado mental, una sensación de paz y bienestar, incluso si los síntomas físicos aún no han desaparecido por completo. Es como si la persona recuperara su energía vital, su capacidad de afrontar la vida con más serenidad. Exacto. Y también podemos observar cambios en los síntomas físicos, una disminución de la inflamación, una mejoría en la función de los órganos. Claro, el cuerpo nos va mostrando el camino hacia la curación a través de estas señales. Y es importante recordar que este camino no siempre es lineal, ¿verdad? Puede haber altibajos, momentos de crisis, retrocesos. Lo importante es acompañar a la persona con paciencia y comprensión, sabiendo que el cuerpo tiene una sabiduría innata que lo guía hacia la sanación. Totalmente. Y aquí la homeopatía puede ser una gran aliada, ayudándonos a estimular esa sabiduría innata y a facilitar el proceso de curación. Y hablando de sabiduría, el capítulo 16 nos deja con una pregunta muy interesante para reflexionar. ¿Qué tipo de personalidades o emociones tienden a desarrollar cáncer? Esa es una pregunta que nos invita a ir más allá de las explicaciones simplistas y a comprender la complejidad del ser humano. Hay un perfil psicológico del paciente con cáncer. Bueno, el autor nos recuerda que cualquier persona puede desarrollar cáncer independientemente de su personalidad o sus emociones. Lo que importa es cómo la persona percibe y procesa los eventos traumáticos de su vida. Es decir, no se trata tanto de la personalidad en sí, sino de cómo cada individuo maneja sus conflictos internos. Exacto. Y también nos invita a cuestionar las creencias limitantes que nos han impuesto sobre la enfermedad. Es hora de dejar de ver al cáncer como un enemigo a vencer
y empezar a entenderlo como un proceso de transformación. Un proceso que, aunque doloroso, puede ser una oportunidad para crecer y sanar a un nivel profundo. Es como si el cáncer nos estuviera dando una señal de alarma, diciéndonos que algo en nuestra vida necesita cambiar. Y la homeopatía, con su enfoque holístico e individualizado, puede ser una guía invaluable en este proceso. Totalmente de acuerdo. Este capítulo nos ha abierto la mente a una nueva forma de entender la enfermedad y la curación. Y creo que nuestros oyentes como estudiantes y maestros de homeopatía estarán fascinados con estas ideas. ¿Qué te parece si en la siguiente parte del podcast exploramos un poco más la relación entre las leyes biológicas y el cáncer? Me parece una excelente idea. Podemos profundizar en los diferentes tipos de cáncer y cómo se relacionan con los conflictos biológicos específicos. Perfecto. Entonces nos vemos en la próxima parte para seguir explorando este fascinante tema. Hasta la próxima. Retomando nuestra inmersión en el capítulo 16, me gustaría hablar sobre algo que me llamó mucho la atención, la crítica que hace el autor a las terapias basadas únicamente en el diálogo. Si me acuerdo de esa parte, argumenta que si bien hablar puede ser útil para comprender el conflicto a nivel mental, no siempre es suficiente para lograr una curación real. Exacto, y me encanta cómo utiliza el reino animal. Como ejemplo, nos recuerda que en la naturaleza la supervivencia depende de encontrar soluciones prácticas a los conflictos. Claro, la analogía del ciervo que necesita recuperar su territorio me parece brillante. Es una imagen muy clara de lo que significa resolver un conflicto de raíz. Totalmente. Y esto me lleva a pensar que muchas veces nos quedamos atrapados en el análisis, en la introspección, pero no tomamos acciones concretas para cambiar la situación que nos está generando el conflicto. Y eso es clave porque si solo hablamos del problema sin tomar acción para cambiarlo, la energía del conflicto seguirá bloqueada manifestándose en el cuerpo como enfermedad. Es como si el cuerpo nos dijera, ya basta de dar vueltas al asunto, haz algo al respecto. Precisamente. Aquí es donde la homeopatía, con su enfoque holístico, puede ser de gran ayuda. No solo nos ayuda a comprender el conflicto a nivel mental y emocional, sino que también nos da herramientas para resolverlo a nivel físico. Entiendo. Es decir, el remedio homeopático actúa como un catalizador que nos impulsa a tomar acción y a transformar nuestra realidad. Exacto, el remedio nos ayuda a movilizar la energía bloqueada, a liberar el conflicto a nivel profundo y a restablecer el equilibrio en el organismo. Y esto me lleva a otro punto que mencionábamos en la parte anterior, la importancia de no suprimir el estrés con medicamentos. Hammer era muy crítico con el uso de tranquilizantes, ¿verdad? Sí argumentaba que impedían que la persona resolviera el conflicto por sí misma, decía que al bloquear la respuesta natural del cuerpo al estrés, estábamos impidiendo que la persona aprendiera y creciera a partir de la experiencia. Es como si le quitáramos al ciervo la posibilidad de luchar por su territorio. Sin esa lucha no hay aprendizaje, no hay evolución. Exactamente, y sin evolución no hay curación real. La homeopatía, en cambio, nos invita a abrazar el proceso de curación en su totalidad con sus momentos de crisis y sus momentos de calma. Es un enfoque que requiere paciencia y confianza en la sabiduría innata del cuerpo. Totalmente requiere un cambio de perspectiva. En lugar de ver la enfermedad como un enemigo a vencer, la vemos como una oportunidad para aprender y crecer. Una oportunidad para conectar con nuestra propia fuerza interior y transformar nuestra vida. Y eso es lo que me parece más fascinante de la homeopatía, su capacidad de guiarnos hacia una sanación profunda y transformadora. Una sanación que no se limita a eliminar los síntomas, sino que nos ayuda a convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Exacto. Y con esa idea en mente nos despedimos por hoy. Espero que esta inversión en el capítulo 16 haya sido enriquecedora para todos ustedes. Sin duda ha sido una experiencia muy reveladora. Las conexiones entre la homeopatía y las leyes biológicas nos abren un nuevo panorama para comprender la salud y la enfermedad. Y a nuestros oyentes los invitamos a seguir explorando este libro que está lleno de ideas fascinantes y que nos invita a repensar nuestra forma de entender la curación. Así es, hasta la próxima y que sigan aprendiendo con la misma pasión que hasta ahora. Hasta la próxima.